Pues bueno, les quiero recordar algo muy importante y esto sí es, por favor, porque quiero que lo tengan en consideración. La alabanza no es el intermedio musical por mientras ustedes llegan, ni tampoco es el espacio en el que ustedes se distraen y en el que pueden salir al baño y hacer todo lo que no hicieron durante la mañana antes de llegar acá. La alabanza es el tiempo más importante de todo lo que hacemos, porque es el momento en el que nosotros tenemos la oportunidad de darle algo a Dios. Y si ustedes no vienen preparados a darle algo a Dios, aunque seamos poquitos, pero mejor no vengan, perdónenme mucho la expresión. Si ustedes, ahora sí que a estas alturas llevamos casi 3 años juntos en esta iglesia y llevamos 3 años caminando y recibiendo a Dios y lo vimos la semana pasada el Señor vino y hizo cosas importantísimas y padrísimas y nos enseñó a dar y no somos capaces de llegar a dar. Y se los digo de todo corazón, los amo, pero necesito que entiendan la parte importante de esto y la parte más importante de este servicio es el tiempo en el que venimos y alabamos. Y si tú quieres servir en esta casa, y esto incluye a los maestros de niños, esto incluye a los maestros de entre semana, a los que servimos en el servicio, tienes que estar aquí a las 10:40 de la mañana porque tienes que orar para preparar el servicio, porque venimos a levantar, ahora sí que un servicio agradable a Dios. Y eso aplica siempre, no nomás el domingo que te toca venir a servir, eso aplica siempre. Así que si los que llegamos podemos, los demás también pueden. Todo es cuestión de querer, porque todos tenemos algo que hacer y todos tenemos algo que quisiéramos hacer. Pero también todo el mundo queremos que Dios nos bendiga. Así que es nuestro papel y nuestro compromiso como hijos de Dios y como siervos de Dios estar aquí a tiempo, para venir y preparar nuestro corazón y darle a Dios una alabanza digna. Y ahora sí, como lo he dicho en algunas ocasiones y muchos de ustedes se ofenden, pero si no, no anden diciendo que son cristianos porque nos queman a los demás. Ser cristiano es una gran responsabilidad. Ser cristiano es un papel muy importante, porque nuestro papel no es andarle dando de bibliazos a la gente y andarle diciendo lo que está haciendo mal. Nuestro papel es vivir de tal manera que a los demás les den ganas de ser cristianos y de acercarse a Cristo. ¿Sí? Y perdón, no quiero que suene a regaño, pero es una exhortación. Y miren, yo tengo muchos ejemplos que me gusta dar. ¿Sí? Pero no me gusta favorecer a nadie, ni mucho menos. Pero yo veo gente que yo he conocido bien a Rafi. ¿Cuánto tenemos de conocernos? 2 años, Rafi. Rafi, sí, era una mujer que le gustaba ir a todos lados y ha aprendido el celo de Dios y va por su segunda vuelta a la Biblia. Se acaba de comprometer otra vez esta semana, junto con las señoras de la clase de damas, y otra vez va a leer la Biblia en 3 meses. Cuando Rafi nunca había querido ni había tenido la necesidad. ¿Y por qué no vamos a poder? Porque si decimos que amamos a Dios y no lo obedecemos, pues entonces no le veo mucho sentido a que nos juntemos aquí, ¿no? Mejor vayan a la misa de 6, así ya descansaron, ya comieron, ya echaron siesta, y ya pueden ir con toda tranquilidad a marearse un ratito. Y perdón que se los diga de esa manera, pero la verdad es que es muy frustrante el ver que pareciera algo tan difícil. Porque el día de hoy, y ahorita que escuchen la prédica van a entender el por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Pero vivimos de una manera vivimos de una manera tan ajena a Dios, como si lo que nos fuera a dar fuera algo extraordinario en vez de algo común y de algo realmente relativo a nosotros. Seguimos viviendo con la idea de que el milagro es algo esporádico y de que es algo ajeno, siendo que el milagro es un reflejo del reino de Dios en nuestras vidas. Quiere decir que el que no recibe milagros no refleja la vida de Dios. Así que yo les voy a pedir para la semana que entra, con mucho respeto, evítenme hacerles una mala cara o pedirles que se salgan hasta que se termine la alabanza, pero llegan a tiempo. Todos podemos. Porque a poco llegan a su trabajo 40 minutos tarde. ¿Verdad que no? Porque si llegan a su trabajo tarde, pues les dejarían de pagar, ¿verdad? Pues ahora sí que estamos en el mismo papel. Mira, aquí está David y Tania, que tienen 2 niñas inquietitas por ponerles algo. Y sin embargo me encanta, ¿sí?, que siempre están aquí 10 minutos antes, porque de que se puede, se puede. ¿Ok? Ahora sí, vamos a orar, por favor.
Deje todo lo que tiene en sus manos, déjelo en serio, déjelo todo en sus manos, ponga sus pies bien firmes sobre el piso. Porque hoy vamos a hacer una declaración muy poderosa, ¿sí? Suelte todo lo que tenga en sus manos para que no le estorbe y para que no esté pensando que se le va a caer. Cierra sus ojos para que no se distraiga. Amado Dios, estamos aquí en tu sintonía. Señor, no estamos aquí porque nosotros escogimos venir el día de hoy aquí, Señor, sino estamos conscientes, Padre, de que estamos aquí porque tú nos llamaste el día de hoy, Padre. Hace unos momentos declaramos, Padre, que hoy vamos a recibir la incorruptible, la indestructible y la siempre viva palabra, Señor, que viene de ti, Señor. Y el día de hoy confesamos que lo que tú has preparado y lo que tú has diseñado para enseñarnos el día de hoy, Padre, es específicamente de ti para nosotros, porque tiene el objeto de transformar nuestra manera de vivir, Señor, de manera que podamos vivir de una manera tan agradable, Señor, que el mundo anhele buscarte a ti, Señor. Padre, afina nuestros oídos, Señor, para que todo lo que tú nos hables, no el pastor y no el que está al frente, Señor, sino lo que tú nos hables, Padre, quede grabado en nuestro corazón de manera que lo podamos llevar a cabo todos los días, Señor. Queremos salir, Señor, transformados y avivados, no igual que como llegamos, Padre. No sería justo, Padre, que tú vinieras y pusieras tu palabra en medio de nosotros, Padre, para que saliéramos igual. Padre, enséñanos a ser justos, Señor. Enséñanos a cumplir todo lo que nos enseñes, Padre, y enséñanos a alinearnos a aquello que tú preparaste, Padre. No para el día de hoy, Señor, sino desde la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cintia, si quieres, pásale aquí con Susana para que te comparta de su Biblia y puedan ver lo mismo. El día de hoy les traigo un tema que se llama consejo o consuelo. Y es un tema que trata de la oración porque sucede que la semana pasada estuvimos hablando, ¿alguien se acuerda de qué pasó o de qué hablamos la semana pasada? De dar. Y hablábamos acerca de que si nosotros recibimos, ciertamente tenemos que estar preparados para dar también. Y pusimos un ejemplo muy claro. Hace 2 semanas oramos por Betty. ¿Betty ya se volvió a enfermar o sigue sana y salva? ¿No? ¿Sí? Oramos por Betty y creímos depositar nuestra condición en Betty. Y Betty, a pesar de que tenía 2 semanas con collarín y se sentía mal y hablaba, ay, les voy a poner un día ese mensaje, pastor, ¿no? Vino muy mal y creyó y fue sana. La semana siguiente le pedimos a Betty, ahora recibiste, ahora tienes que dar. Y Betty vino y se levantó y oró por Cristina. Cristina, ¿alguien sabe cómo le fue a Cristina esta semana con su operación o no? Cristina estaba muy atemorizada y fíjense nada más que importante. Cristina había estado orando y le había estado pidiendo a Dios que alguien orara por ella. Y Dios inspiró el corazón de esta iglesia y alguien oró por ella y sanó su corazón para que pudiera ser operada diligentemente. Cuando Cristina recibió sanidad y lo creyó, le tocó orar por Isaac, que venía lastimado de su hombro. Y le costó mucho trabajo porque no tenía palabras para dar, porque no sabía cómo orar. Sin embargo, entregó lo que había en su corazón y lo puso. ¿Y sanaste, Isaac? Y Isaac sanó. ¿Te volviste ¿no? ¿O será que no has ido al alberca y no te has vuelto a descomponer? Isaac, a su vez, creyó y le entregó a este hombre, Héctor se llama, Arturo, ¿sí? Al que operaron también esta semana de la cadera. ¿No lo operaron? Pues pusieron operación entre 2 semanas. Mira, bueno saber. Entonces, y oramos por él, y es una de las cosas cuando decimos, nosotros normalmente estamos orando para pedir, pero nos cuesta mucho trabajo prepararnos para dar. Y es muy cierto que nos va a costar trabajo prepararnos para dar, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y normalmente entramos a la presencia de Dios a soltar todas nuestras preocupaciones y renegamos y nos quejamos, pero difícilmente salimos de nuestra oración llenos de algo y menos para dar, porque quisiéramos que Dios nos sanara y quisiéramos que Dios nos arreglara nuestras finanzas y quisiéramos que Dios arreglara nuestros problemas, pero como no somos capaces de ir a la presencia de Dios a entregarlo, o no sabemos qué es lo que vamos a recibir de parte de Dios, entonces nos salimos más que con las manos vacías, exactamente igual que como entramos. Sin embargo, la Biblia nos enseña y nos dice que cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, no podemos regresar igual.
La Biblia dice la palabra no regresa vacía, la palabra siempre lleva, transforma y nunca regresa vacía. Entonces, ¿en dónde está la palabra? ¿No? Entonces, hoy vamos a ver la diferencia de 3 términos muy importantes. El primero, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre lo ofensivo y lo defensivo. Este ejemplo lo uso mucho. Mi mamá siempre dice, hay 2 maneras de manejar a 20 kilómetros por hora, a la ofensiva o a la defensiva, porque es una cuestión de actitud. Mi mamá dice, siempre hay que manejar a la defensiva. Ayer iba en el coche con Patty y le acelero y me dice, ay, a mí me gusta que le des recio. Y le dije, ¿en serio te gusta que le des recio? Y me dijo, no. Me dijo, es que me gusta que cuando manejas rápido, sabes muy bien lo que estás haciendo. Y sabes medir muy bien la velocidad y la potencia del coche. Y dije, esa es la diferencia entre lo ofensivo y lo defensivo. Yo puedo ir por el mundo entendiendo que es mi papel hacer estragos en los terrenos del enemigo, o puedo ir por el mundo defendiéndome para que nadie me haga daño, para que no me duela y para que nunca me vaya mal. El otro término que vamos a conocer, o la otra diferencia entre 2 términos que vamos a conocer, es el preventivo y el correctivo. Normalmente nuestra oración es correctiva. Ya me pasó, ya me fue mal, ya me quedé sin, ya me porté mal. Pero difícilmente oramos de una manera preventiva, yendo o previniendo las situaciones para que nunca caigamos en el mal. Piensen esto. Dice, la Biblia habla muchas veces, atiende, hijo, mi consejo, y todo lo que hagas prosperará. Y sin embargo, nosotros nos la vivimos corrigiendo en vez de prosperando. Ay, a ver si va bien. Nos vemos, si Dios quiere. ¿Por qué no nos habremos de ver? ¿Por qué no nos habremos de ver? ¿No? Hay veces que tenemos una agenda más importante que Dios, porque aquí la opción es que si no tenemos otra cosa que hacer, aquí nos vemos en la iglesia, si Dios quiere. El resto del tiempo Dios quiere que andemos de pachanga, ¿no? O que nos hilemos a nuestra almohada, ¿no? Última comparación, vamos a entender la diferencia entre lo permanente y lo temporal. Porque esa es una de las cosas que yo pregunto y es una de las cosas que oro, y por eso he estado tan insistente con Betty. ¿Betty sigue sana o ya se volvió a enfermar? Porque normalmente venimos, pedimos que oren por nosotros hasta que nos vuelva a suceder. Venimos, oramos por nuestras finanzas hasta que nos volvamos a quedar sin trabajo. Venimos y entendemos nuestra situación como algo temporal. Ven por favor, Emiliano. Les quiero dar un testimonio que la verdad, que eso es lo que le estaba pidiendo a Dios hoy en la mañana. Emiliano ha sido un hombre que tienes que ya 2 años también con nosotros más o menos. Casi, desde que empezó, ¿verdad? 3 años, llevas para 3 años. Emiliano, ven para acá, no me tengas miedo, no muerdo. Emiliano siempre viene conmigo y me dice, ay René, es que fíjate que yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Y constantemente esas son las reuniones que tenemos. Y siempre que Emiliano sale conmigo, le digo, no Emiliano, es que Dios tiene algo para ti y las cosas son así y así. Y yo siempre le hablo en permanente y él siempre me habla en temporal. Hace un mes más o menos, sí, vino conmigo y me dijo, ahora sí tengo que hablar contigo. Y le dije, ¿qué pasó, Emiliano? Y me dice, es que me quitaron mi trabajo. ¿Cómo que me quitaron mi trabajo? Sí, es que de la nada me hablaron y me dijeron que mi trabajo no, y casi como si le hubieran puesto un 4. De un acuerdo que le habían hecho, se le habían quitado. Y le dije, no, Emiliano, es que tenemos que entender que todo lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar, y hemos estado orando por tu trabajo por meses. La Biblia dice que lo que nos se ha quitado nos será restituido 7 veces, ¿no? Le dije, yo no puedo, ahora sí que, y me costaba mucho trabajo entender lo que le había pasado a Emiliano, y yo decía, yo no me voy a conformar. El día de hoy, ¿qué pasó, Emiliano? ¿Qué me contaste? No, pues me volvieron a llamar y ya me restituyeron el trabajo, el empleo, el mismo, en la empresa. O sea, aquel que te lo quitó, vino. Sí, me abrió las puertas, dijo que siempre era bienvenido y todo. O sea, fuiste y le rogaste y le dijiste que por favor te regresara a tu trabajo porque eras muy infeliz. No. Entonces fuiste y le diste una mordida a alguien como para que... No, nada más fui por otras cuestiones administrativas que tenía pendientes todavía de cobro, y ya él me dijo que si regresaba, que cuando, no, me dijo que si ya me ubicaba en un lugar y todo. Y ya le dije, sí, pues sí. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios es cierta. Sí, pues sí.
entonces ahora ya no te puede ir mal en tu trabajo, porque si el mismo Dios que te dio tu trabajo y te lo regresó, ya no te puede ir mal. Claro, no puede ir mal, para nada. Amén, gracias Emiliano. De eso se trata, ¿sí? Si lo va a hacer, denle un aplauso a Dios, porque son cosas que Dios hace, ¿no? Y por favor entiéndame, esto no es algo que yo estoy tratando de acomodar a la prédica porque pasó. Esto es algo que hemos estado orando y Emiliano es testigo de que lo que le estoy platicando es cierto. Yo no estaba conforme con lo que Emiliano me contaba y yo no estaba conforme con que a alguien le pudieran quitar un trabajo cuando hemos estado orando y Dios le dio este trabajo. Porque ¿cuánto hemos estado orando por tu trabajo? Más de un año, ¿no? Entonces, o es de Dios o no es de Dios. Las cosas o son de Dios o no son de Dios. Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos nos tiene que ir bien. Pero le voy a poner un ejemplo para que vea de lo que se trata y muchas veces por qué nos va de esta manera. Fíjense nada más. Esta semana, el jueves para mí en lo personal fue un mal día. Fue un día de esos que no le puedo decir que me levanté con el pie izquierdo porque no creo en esas cosas, pero son de esos días que desde que empieza el día, todo empieza mal y traía yo un humorcito que dije, híjole, mano, qué bueno que nadie me vio porque si no le hubiera ladrado, ¿no? Mordido, sí. Dije, mira, hasta la clase de las señoras fue un día antes. Y traía yo un humor y estaba yo de un pesimista que decía yo, ¿qué onda conmigo? Pero la verdad es que esos días que simplemente me pasó y me pasó. Y me tocó hablar con dos personas diferentes. Una de ellas, Pati, percibió que yo no andaba del mejor humor y me empezó a preguntar que cómo estaba. Y lo primero que me preguntó fue, ¿qué puedo hacer por ti? Y todo el día estuvo tratando de ver cómo me animaba. Y dije, la verdad es que no tengo más que agradecerlo porque es algo que yo siempre normalmente hago con ella, no es algo que ella haga conmigo. Y se esforzó y hasta me dio palabra y me dio por todos lados. Pero fíjese nada más, hablé con otra persona, por X o Y, todo por mensajito, no creo que ni siquiera he hablado. Y me dice, te percibo diferente. Le digo, es que es un mal día. Tratando de cortar la plática. Y me dice, entonces sí soy tu amiga. Yo, ¿sí eres mi amiga? ¿Qué tiene que ver eso? Es que sí me di cuenta que estás mal. Ok. Y me dice, ¿por qué estás mal? Le digo, no, hoy simplemente las cosas no pasaron como yo esperaba y la verdad es que tenía una expectativa diferente y la verdad es que no estoy contento porque las cosas no están como yo espero que estén y no porque esté haciendo un berrinche, simplemente no están mal. Y me dice, ¡ay, qué alivio! ¿Cómo que qué alivio? Es que no sabes qué bien me hace sentir esto. Y le dije, ¿cómo? ¿Te hace sentir bien que yo esté mal? Me dice, no, me hace sentir bien que tú también tengas problemas. Y que a ti también te vaya mal de vez en cuando. Es que así no me tengo que esforzar tanto. Es que así no tengo que perseverar todo el tiempo por ser perfecta. Y le dije, no, comadre, entonces acabo de cometer un gran error. Le dije, porque piensa esto, y también se lo platiqué a Pati en la noche. Le dije, piensa en esto. Había un hombre que se llamaba Moisés. Y este hombre iba y andaba cargando, ahora sí que emocionalmente, a 2,5 millones de personas, a todos los israelitas los andaba cargando para arriba y para abajo. Y cada vez que se descuidaba, lo primero que hacían los israelitas era hablar mal de Moisés. ¿Sabe lo que debe de ser? Que un hombre haya tenido que dejar la comodidad de su casa, la comodidad de su ambiente, ir y pelearse con un faraón, ir y dudar, y que Dios haga un montón de milagros para que después este montón de gente lo único que le diga es, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos carne y lo que queríamos, allá nos daban ajos y cebollas. ¿Se imagina usted lo que debe de haber sentido este hombre? Y sin embargo, en vez de ir y buscar a Aarón y decirle, ay Aarón, es que otra vez están hablando mal de mí, ¿sabe qué hacía Moisés? Iba delante de Dios y vaciaba su corazón delante de Dios. Y Moisés siempre delante de los hombres tuvo una actitud perfecta. Siempre delante de Dios tuvo una actitud ecuánime. Porque él siempre iba a ser la autoridad delante de él. Él era el único que hablaba con Dios directamente y cara a cara. ¿No? Dice la palabra que acudía Moisés a la carpa y bajaba la presencia de Dios. Y ningún otro podía hacer eso.
El único otro que pudo hacer eso fue Coré, y cuando bajó, le abrió la tierra y se lo tragó a él, a su familia, a sus vecinos y hasta a sus animales. Y decía, y cuando terminé de platicar con esta persona, dije, wow, qué responsabilidad tan grande tenemos como cristianos. Porque el hecho de que nosotros nos atrevamos a vernos débiles y a vernos pequeños delante de la gente, lo único que va a hacer es que va a alimentar la mediocridad de la gente para que sigan en donde están, en vez de que se esfuercen a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque ahí, en la presencia de Él, es en donde somos sanados y en donde somos reconstituidos, restablecidos, para que podamos ir al mundo y darle las buenas nuevas. Eso es el Evangelio de Cristo, que es, dice, hay unas buenas noticias de que no solamente la vida va a ser mejor, sino de que nuestra vida va a ser hasta que lleguemos a ser perfectos. Y el día que vamos a ser perfectos, entonces ¿qué va a pasar para ti? Nos vamos a morir. Porque dice la Biblia que vivir es Cristo y morir es ganancia. El problema es que todo el mundo quiere ver a Dios, pero nadie se quiere morir. ¿No? No, amén, no, al revés. Todo el mundo quiere ver a Dios y todo el mundo quisiera morirse. ¿Sí? Tendríamos que querer morirnos, eso sería la mejor noticia que nos pudiera pasar. Que Dios viniera y nos dijera, fíjense nada más, ahí está el famoso ejemplo del rey Ezequías. Llega Dios con Ezequías y le dice, prepárate, pon en orden tus cosas porque te vas a morir. Y Ezequías va y le dice, no, Señor, yo fui fiel en esto, hice esto aquí y allá. Y le dijo a Dios, sí, si eso crees que mereces, ahí van, 15 años más a tu vida. Y le extendió su vida por 15 años. ¿Y sabe qué pasó? En esos 15 años se echó a perder. Todo lo bueno que había hecho en los 80 años anteriores lo echó a perder en 15. Porque es más importante lo que Dios diga que lo que nosotros opinemos. Ciertamente es admirable que un hombre pueda decir de sí que ha sido fiel y que pueda pedir más años para su vida. Pero si no tiene un plan para esos años, entonces ¿para qué los quiere? Y eso le pasó a Ezequías. Pidió 15 años, pidió más años, se los dieron y echó a perder toda la historia. ¿Sí? Pero tenemos que entender esto. Nuestra visión como hijos de Dios es que siempre tenemos que estar bien. ¿Cuándo me han visto a mí que yo venga y les diga, es que yo siempre tengo que, a lo mejor no me toca jalarle las orejas de vez en cuando, pero siempre junto con la jalada de orejas pongo en ustedes y declaro en ustedes una capacidad nueva? Porque el reino de Dios no está para regañarlos, el reino de Dios está para llevarlos al siguiente nivel y para hacerlos crecer. Porque eso es de lo que se trata, ser hijo de Dios. Imagínense que llegara el hijo pródigo con el papá y el papá le dijera, te gastaste la herencia, mijo. ¿No? Pues lo único que iba a hacer es que el hijo iba a dar la media vuelta y se iba a regresar a comerse las algarrobas de los puercos. Le dijo, no, ya llegaste, ya entendiste. Ahora te voy a poner calzado para que camines como nunca antes y te voy a poner vestido para que nadie vea tu desnudez y te voy a poner un anillo de autoridad para que gobiernes en vez de que mendigues. Es nuestro papel. Pero todo depende a qué y de qué manera vayamos nosotros a la presencia de Dios a orar. Señor, quítame este pecado. Y si vamos a hablar del pecado con Dios, pues, ¿para qué vamos a hablar? Vámonos por favor en sus Biblias, Filipenses 1:6, si me acompañan por favor. ¿Sí? Filipenses, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 6. Me dicen, ya estoy aquí cuando estén ahí. ¿Sí? Filipenses 1:6, según la Nueva Traducción Viviente, dice, si están ahí, lo leemos juntos, ¿les parece? Sí. Filipenses 1:6, mucho más atrás en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice, 1, 2, 3, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sí? Dice, y estoy, fíjense cómo me gusta, dice, y estoy seguro. O como dirían, abuelita de Batman. Es que no, René, es que tú sabes más de la Biblia y me llevas mucha ventaja. No, ¿sabes qué? El día que Jesús venga va a venir igual para ti
que para mí. Y si Jesús se tiene que apurar en perfeccionarte, lo va a hacer. El único que le tiene que dar chance, vas a ser tú. Porque dice, vamos a llegar perfectos, porque no podemos presentarnos delante de Dios de una manera imperfecta. Porque nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Fuimos creados perfectos. Lo único que pasa es que nos estorban un montón de cosas que hemos decidido adoptar a lo largo de nuestro camino. Ay, René, es que tú no conoces a mi familia. No, es que antes de ser pariente de nadie, eres hijo de Dios. Así que tu familia no importa. La Biblia misma dice, aquel que dejare padre y madre en favor de Cristo, dijo, ciertamente hallará un lugar en el reino de los cielos. ¿No? Es más importante lo que tú vayas a hacer con Dios en tu intimidad que lo que vives en tu familia. Es que tú no sabes, René, es el aniversario 99 de la muerte de mi tatarabuelita y todos los años le hacemos misa. Pues qué padre, pero después de la misa hacen una comida, entonces tú ve a la comida, pero no dejes de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el ir y recordar la muerte no te va a dar vida, pero el ir y levantarte y dejar que Dios te transforme ese día específicamente en lo que tenga que decirte es más importante, porque no te puedes perder el perfeccionamiento de Dios. Ay, René, es que hoy no leí la Biblia porque tuvimos mucho trabajo. Déjame te recuerdo que ese trabajo viene del Dios que escribió la Biblia y el que necesita que le des prioridad. ¿Sí? El problema es que no tenemos una visión, sentimos que leer la Biblia y sentimos que las cosas de Dios son una carga, y tenemos que entender esto. Hay mucha gente que llega y te dice, René, es que no soy perfecto, solamente soy humano. ¿Y sabes qué? Ahí está el problema. Por mientras tú quieras ser solamente humano, ¿sí? Por mientras tú quieras ser solamente humano, ahí te vas a quedar. En Génesis 6 Dios dijo, ya me cansé de pelearme con los seres humanos, dijo Dios, porque no son más que carne, no hacen más que lo que sienten. ¿Y saben qué hizo después de eso? Les mandó un diluvio y los ahogó todos. Dijo, ¿quieren sentir? Pues sientan esta. ¿Sí? Y les mandó el agua. Es que eso les dijo Dios, ya me cansé. Y por primera vez Dios dijo, me arrepentí de haber creado al hombre porque nada más quiere ser humano. Nosotros hemos llamados a ser perfectos. Y aquí está Rogelio, que es, como les dije, es un gran amigo. ¿Verdad, Rogelio, que tú no pintas como pintabas hace 10 años? ¿Verdad que cada vez pintas mejor? Es un gandalla, cobra bien caro sus cuadros. Ahí está uno ahorrando para comprarle un cuadrito, ¿no? Yo le sufro cada vez que veo un cuadro porque digo, ay, este le salió más bonito que el anterior. Quiere decir que se está perfeccionando como artista. Y quiere decir que a lo mejor algún día, y esperemos que sea antes de que se muera, no como todos los demás, ¿sí? Que sus cuadros cuesten miles y miles de dólares, ¿no? Porque ha perfeccionado su arte. Cuando conocí a Cintia, que está aquí de visita, Cintia era, lo voy a decir no en un tema despectivo, era una gerentita de recursos humanos de un hotelito, porque trabajamos juntos. Y entonces ella venía y le echaba muchas ganas y le echaba mucha crema a sus tacos. Y ella dijo, algún día tenemos que ser grandes. Y el día de hoy, ella asesora a políticos, ella asesora a directores de empresas, ella les dice a un montón de gente qué hacer y le pagan por hacerlo. Y no es lo mismo que procesar nóminas, ¿verdad que no? ¿Sí? Y ahora cobra una lana por lo que hace, porque ciertamente se ha perfeccionado en el arte de lo que hace. Pero si ustedes y yo seguimos viviendo de la misma manera desde que nos encontramos con Cristo y no hemos dejado que Él nos perfeccione y no hemos sido capaces de transformar nuestra oración para lo que queremos que sea, entonces quiere decir que somos unos cristianos muy mediocres, porque seguimos sufriendo en nuestra oración y no hemos descubierto que un día una oración de nosotros puede provocar más que lo que provoca Rogelio con un cuadro o lo que hace Cintia con una asesoría. Nosotros tendríamos que ser capaces de provocar con nuestra oración que el mundo entero se moviera. De eso se trata. ¿Sí? Pero tenemos que entender esto. Hay gente que ora y ora y ora y ora.
Y cuando ora, llora, porque nomás no pasa nada. Pero tenemos que entender esto. La mucha oración sin obediencia, ¿sabe cuánto efecto tiene? Ninguno. Si tú pasas mucho tiempo orando, pero no obedeces a Dios, y no obedeces a Dios porque no lees la palabra de Dios, ¿sabes qué pasa? No pasa nada. Porque la única manera en la que te vas a perfeccionar como hijo de Dios va a ser obedeciendo la palabra. Por eso lo dijo Jesús, aquel que me ama, ¿qué dijo? No, me obedece, ¿sí? Me obedece, porque si la guarda, pues quién sabe dónde la guardar. Esos son trucos del lenguaje, ¿no? ¿Sí? Es otra versión, pero lo que voy es, el que me ama me tiene que obedecer, tiene que conocer mi palabra y tiene que hacer específicamente lo que les digo. Y es por eso que les peleo tanto que lleguen a tiempo y que el tiempo de alabanza es el tiempo más importante, porque el que no tiene, el que no se tomó la mañana y se levantó temprano para orar y no se levantó y no preparó en su corazón lo que va a traer como ofrenda y como diezmo, y el que no se preparó y el que no sabe lo que va a cantar, por eso les mandamos la alabanza ahora por adelantado para que sepan lo que van a cantar y aparte traigan una lista de las cosas que van a decirle a Dios. Y luego aparte de eso llegan a tiempo y se sienten y buscan un buen lugar para adorar. Entonces, ¿a qué demonios vienen? La alabanza no es el intermedio musical por mientras la gente floja de la iglesia llega. La alabanza es el tiempo en donde nosotros tenemos la oportunidad de derramar nuestro corazón y venir y darle algo a Dios. Y el otro día se lo dije a un miembro de esta iglesia, si tu familia no está lista, deja tu familia en donde esté, más vale que tú vengas y alabes. ¿Por qué? Porque el día que vean quién eres y lo que quieres hacer, tu familia va a ser transformada y lo va a hacer porque va a ver que lo que hay en tu corazón es más importante. Nosotros queremos convencer a nuestros parientes de que vayan a la iglesia. No, vamos a ir nosotros a la iglesia, vamos a ir preparados. ¿Cómo? ¿A qué venimos a la iglesia sin Biblia? ¿No? Es que el pastor siempre trae una Biblia extra que presta. No, nosotros tenemos que ser perfectos porque venimos a encontrarnos con el Dios perfecto. Y ahí es donde entendemos, y fíjense nada más esto, es lo que les explico muchas veces. Pasa que la gente se queja de las autoridades y la Biblia dice, nosotros tenemos las autoridades de acuerdo a lo que merecemos. Porque si nosotros tenemos un corazón corrupto, vamos a tener autoridades corruptas. Romanos 13 lo promete. No hay nada, y dice, aquel que se rebela contra la autoridad, se rebela contra Dios. Pero también nos da la oportunidad que si nosotros perfeccionamos nuestro corazón, vamos a tener autoridades perfectas. En el gobierno, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Porque todas nuestras autoridades reflejan a nuestro corazón. Todas nuestras autoridades reflejan nuestro corazón. Punto. Por eso la semana pasada que vino Caleb, le decía, Caleb, no estás en ningún mejor otro lugar que en casa de tu papá, porque ahí vas a tener una autoridad y vas a tener el reflejo de lo que Dios tiene para ti de acuerdo a tu corazón y vas a poder cambiarlo y transformarlo. Y créanme que todavía no empiezo con el tema que le voy a dar, es la introducción apenas. ¿Sí? Apenas voy para allá. ¿Sí? Porque el problema es que nosotros vamos a nuestra oración a hacer las tres partes equivocadas de lo que les platicaba ahorita. Nosotros vamos a orar a la defensiva, vamos a orar a la correctiva y vamos a orar a la temporal. Todo lo que pedimos es para que no nos pasen cosas malas. Todo lo que pedimos es para corregir lo que está mal y todo lo que pedimos es temporal porque nomás queremos salir de la quincena y no queremos cambiar nuestros hábitos económicos. ¿Sí? Y este es el problema, porque como cristianos somos buenísimos para andarle dando consejos a la gente, como los fariseos. Y fíjese, un día se encontró se encontró Jesús con los fariseos. Acompáñame a Mateo 23:3. Se encontró Jesús con los fariseos y entonces llegaba la gente. Ahora sí que todos los que les llamaban en ese entonces, ahora sí que la gente que no eran judíos, los gentiles les llamaban, y le decían, ¿qué hacemos, Señor? Y les dijo Jesús, fíjense, Mateo 23 dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan
todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Fíjense nada más, tuvo que venir Jesús, tuvo que morir en la cruz, tuvo que derramar su sangre y luego tuvo que levantar a los gentiles para que el día de hoy existamos los cristianos, porque los judíos no quisieron hacer las cosas. Y ahora los cristianos hacemos exactamente lo mismo que los judíos, porque le decimos a todo el mundo lo que debería hacer, pero no lo practicamos primero porque no somos capaces de poner el ejemplo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi familia no se convierte? ¿Por qué las cosas no pasan? ¿Por qué batallo tanto para que las cosas pasen? Porque me la vivo corrigiendo, me la vivo, me la vivo defendiéndome y me la vivo orando en el término de lo simplemente temporal. Si Betty el día de mañana le vuelve a doler el cuello, quiere decir que ella no creyó y que los que oramos somos unos mentirosos. Si Isaac mañana le vuelve a doler el hombro, quiere decir que él no creyó y que nosotros somos unos mediocres como cristianos. Si el día de mañana a Emiliano le vuelven a quitar el trabajo, quiere decir que no tenemos idea de lo que estamos haciendo y que estamos jugando a ser parte de una iglesia. Porque nada cambia. La pregunta es, ¿a qué vamos a la oración? Porque si yo voy a mi intimidad a la oración a quejarme, voy a quejarme de que mi economía no está bien. Voy a quejarme de que las cosas no están saliendo como yo quiero. Voy a quejarme de que quisiera tener más cosas. Pero ¿sabe qué? Primeramente, nadie tiene la intención, o muy pocos tenemos la intención, de que Dios nos hable en la oración. Todo el mundo vamos y hablamos y nos echamos el rollo del merolico. Pero pocos vamos a que Dios nos hable. ¿Y sabe qué es lo que Dios nos hablaría? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que Dios nos hablaría si le diéramos oportunidad de que nos hablara en oración? Muy sencillo. Dios nos daría consejos. Dios nos diría qué es lo que tenemos que hacer. Y nos daría instrucciones específicas de cómo establecer su reino para que nunca más volvamos a pasar por lo que pasó. Pero fíjese nada más, vámonos a Deuteronomio 32, 28. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, capítulo 32, versículo 28. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. ¿Sí? Deuteronomio 32, 28 dice, pero Israel, o sea nosotros, es una nación, ¿cómo le pone? Insensata. Su gente es como necia, ¿sí? Y no tiene entendimiento. Le voy a leer otra versión, la Reina Valera 60 dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Es una nación que no quiere escuchar lo que se le dice, lo único que quiere es que se le dé lo que pide. Es una nación privada de consejos y nuestra oración debería estar llena del consejo de Dios. Y que cuando alguien, y esa es otra de las cosas, Señor, háblame, tenemos que entender. Y piense esto es igual que la unción. Oye René, es que quiero sanar. Lo primero que tenemos que hacer, y lo veíamos el martes en la clase de jóvenes, ¿cuál es el primer requisito para que alguien imponga manos sobre ti, Isaac? ¿Te acuerdas? Que tenga autoridad. ¿Por qué? Porque la unción viene de arriba hacia abajo, ¿no? Es como cuando vamos y le pedimos consejo a alguien que no tiene idea de lo que le estamos pidiendo el consejo, pero es nuestro amigo y nos quiere, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Quieres pedir un consejo? El consejo siempre va a venir de arriba hacia abajo. Oye, Dios, háblame. Lo primero que tenemos que buscar es que Dios nos hable en intimidad, y dos, sino que Dios nos hable por medio de alguien que tenga autoridad sobre nosotros. Es la mejor señal. Pero ¿sabe qué? Tenemos que estar dispuestos a que cada cosa que Dios nos hable, la obedezcamos, porque si no la obedecemos, entonces, ¿qué? Pues por mucho que pidamos no va a pasar nada. Y eso es lo que les pasó a los israelitas. No oían consejos. Dios les habló, fíjense nada más, Dios les dijo, y voy a ir y los voy a sacar de Egipto, ¿no? Cuando se vayan de Egipto, vayan y pídanle a los egipcios que les regalen sus vestidos y sus joyas. ¿Por qué? Porque los iba a sacar en gran gloria. Fíjense nada más, vino Dios, azotó a Egipto con un montón de plagas. Después vinieron
unas segundas plagas que eran peores que las primeras, pero la diferencia es que las segundas plagas no tocaban a los israelitas. Y les dijo, prepárense porque los voy a sacar. Luego después les anunció, vayan y pidan joyas porque van a salir con honra. ¿Por qué? Porque están debajo de la honra de Dios, ¿no? Y ahí van llenos de joyas y con telas preciosas y bien guapos. Y se paran enfrente del Mar Rojo y ven que vienen los egipcios. Y ven más a los egipcios que a Dios. Y todavía dicen, es que Dios nos trajo a matar, a morir frente al mar. Le dije, pues será como para la selfie de Cancún, ¿no? Aquí morí. Y ella dijo, no. Pero Dios les dijo, los voy a sacar y los voy a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y en esa tierra prometida, ¿qué hay? Fluye leche y miel. ¿Alguien me puede decir cuál es el sinónimo del fluir de leche y miel? ¿No? ¿Nadie? ¿No? El reposo. Los voy a llevar a una tierra a donde reposen, en donde hagan poco pero obtengan mucho, porque son obedientes. Los voy a llevar de regreso a la imagen y semejanza de Dios. Piensa esto, Dios creó al hombre ¿en qué día? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? ¿Alguien se acuerda? En el sexto día. ¿Y qué pasó el séptimo día? Fíjese, Dios creó al hombre y le dijo, ahora sí, junto conmigo, porque tú eres a mi imagen y semejanza, vamos a reposar. Te hice para que reposaras conmigo. Ahora Dios le promete, te voy a sacar de la tierra de Egipto para que dejes de batallar. Pero piense esto, los israelitas no han querido entender que lo único que tienen que hacer es obedecer a Dios, porque si obedecieran a Dios, ya les hubieran regresado su territorio y ya hubiera venido Cristo de nuevo, porque lo único que no han querido es obedecer y reposar, porque ellos prefieren estar peleando a bombazos una tierra que Dios les prometió en obediencia. Llevan 2000 años peleándose por la tierra. Llevan 2000 años peleándose por la tierra. Cuando Dios les dijo, nada más obedéceme y hónrame a mí primero. ¿Y sabes cuánto me va a tardar en dártela? Así. Así es en nuestras vidas. Dios nos avisa por adelantado, y eso es algo que les digo. La primera señal de que nos podemos decir amigos de Dios es que Dios nos revela el futuro, porque eso es lo que hizo a lo largo y ancho de toda la Biblia. Dios, a quien consideraba su amigo, le revelaba el futuro. ¿Para qué? Para que obedeciera. Ahí está Abraham. Abraham, te voy a dar un hijo con Sara, tu mujer. ¿No? Y que dijo, ay, pues es que la Sara ya no puede, pero yo sí. Fue y se metió con Agar. ¿Y cuánto se tardó? 14 años. 14 años. Porque le costó 14 años entender que con la que tenía que meterse era con su mujer y no con la otra. ¿No? Así de fácil. Así vivimos nosotros. Y muchas de las cosas que no llegan a nuestra vida es porque no atendemos el consejo. Vámonos por favor a Job 12:13. ¿Sí? Job, antes del libro de los Salmos. Job capítulo 12, versículo 13. Me encanta Job, porque Job dice, fíjense nada más lo que dice la Biblia. Job, antes de que le pasara nada, Dios dijo, no hay otro hombre como él sobre la tierra. ¿Y sabe qué? Job se la creyó. Job entendió que no iba a haber otro hombre como él sobre la tierra. Y dice en el capítulo 12, en el versículo 13, dice, pero la verdadera sabiduría y el poder de Dios se encuentran ¿dónde? En Dios. ¿En dónde? El consejo y el entendimiento le pertenecen. ¿Sí? ¿Quieres poder en tu vida? ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? Necesitas entender que el buen consejo viene ¿de dónde? De Dios. Y necesitas entender, ¿y sabes en dónde va a estar reflejado su consejo? ¿En las palabras sabias de Emiliano? No, en la palabra de Dios. Todo lo que Dios te diga va a ir alineado a la Biblia, porque ya te lo dijo. Todo lo que veamos en este tiempo que está excluido de la eternidad está contenido entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está la sabiduría de Dios. Por eso es tan importante que la conozcamos. ¿Sí? Por eso dice, fíjense nada más, ahora tenemos que entender,
Ay, voy a ir a pedir un consejo. ¿A quién le voy a pedir un consejo? Bueno, pues vámonos al Salmo 1:1. ¿Alguien me acompaña, por favor? Allá adelantito. Salmo 1:1. ¿Lo puedes leer en voz alta, Rafi? Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Qué alegría, nada más. Qué alegría para los que no siguen, ¿qué? El consejo de malos. ¿Y tú qué harías? Ah, pues yo lo que haría es esto. ¿Nunca se han fijado? A mí me encanta porque Lupita todavía es de las fundadoras de esta iglesia. Cuando empezamos, antes de empezar la iglesia, empezamos un grupo de conocimiento de la Biblia. Y era un drama, porque yo llegué, me senté éramos como 7, más o menos, ¿verdad? Éramos como 7. Y luego yo les enseñaba la Biblia y me decían, no, yo entendí esto. No, aquí la Biblia dice esto. Y siempre regresaba a todas las señoras a la Biblia y a la Biblia y a la Biblia. Y luego iban y les platicaban a sus parientes y a todo el mundo, es que René dijo. Y yo les decía, no. René no dijo nada. Porque luego venían, oye, es que tú dijiste que no sé qué. No, le dije, yo no dije nada. La Biblia dice. Porque si yo me atrevo a opinar en la vida de alguien, entonces quiero imponerle mi manera de vivir a alguien. Y ese no es mi papel. Porque entonces, si la vida de René no tiene frutos, los mismos frutos le voy a sembrar al que reciba mi consejo. Y aquí está David. David estaba desesperado cuando no veía claro con su puesto de juez. ¿Y qué te decía? La Biblia dice. Cuando Oscar me habla, ¿no? Le digo, la Biblia dice. Cuando Quique viene a buscar consejo, la Biblia dice. ¿Por qué? Porque no tenemos que buscar el consejo en la experiencia de otros. Porque piense esto, fíjense nada más. En el mundo vivimos de acuerdo a una frase que me encanta. No, René, es que nadie experimenta en cabeza ajena. Y yo siempre le digo, baboso, ¿para qué crees que Dios escribió la Biblia? Para que tú nunca niegues a Dios como Pedro, para que tú nunca traiciones como Judas y para que tú nunca te equivoques como David. Dios te lo puso ahí con la capacidad de que no repitas el error, no para que hagas lo mismo. Porque un hijo de Dios sí experimenta en cabeza ajena, porque la sabiduría que viene de parte del consejo de Dios te dice, mira que te esfuerzo y que seas valiente y que medites en esta palabra todos los días de tu vida. Quiere decir, en todo lo que las demás la regaron, tú piénsalo, para que no lo hagas tú también. Así de fácil. Así de fácil. Pero no, ahí somos. No. Cada quien tiene que hacer las cosas a su manera. Es que tú no conoces a mi familia, René. Es que tú conoces a mi jefe, René. Tú no conoces a mi marido, René. Es que tú no sabes cómo me pasan a mí las cosas. No, la verdad es que no los conozco y la verdad es que no me importa. Pero ¿sabes a quién sí conozco? A Dios. Y Dios ya dijo que sí. Y Dios ya dijo que su voluntad es como las novias. Buena, agradable y perfecta. ¿No? Así tal cual. Entonces yo conozco a Dios y conozco su voluntad y sé que todo lo que yo haga, ¿sí? Si nos vamos ahí adelantito, Salmo 1:3, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 1:3? ¿Lo quieren leer todos juntos? A la 1, todavía no llegan, ¿verdad? ¿Ya? Ok, a la 1, a las 2 y a las 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. ¿Y prosperarán qué? En todo lo que hacen. En todo lo que hacen. Entonces, ¿qué decir? Órale, cállate. Sí. Cállate. Me dice todo lo que haga, pero no hace nada. Bueno, sí, ya, aunque lo voy a poner. Entonces, fíjense nada más. Dios nos dice, todo lo que hagan va a prosperar. Oye, vamos a orar para ver si las cosas me salen bien. No. ¿Para qué voy a orar por tu matrimonio? Mejor cásate bien. ¿Para qué voy a orar por tu negocio? Cásate bien. ¿Vamos a orar por mi nuevo trabajo? No. Trabaja bien. Sé justo. Simplemente pórtate como te debes de portar. Entonces, ¿para qué oramos? Porque esas son oraciones que son, perdónenme la palabra, son oraciones que son desperdiciadas. Porque
nuestra oración debería de ser, o debería de ocuparse en escuchar el consejo de Dios. ¿Sí? Nuestra oración debería de ocuparse en escuchar el consejo de Dios para que tengamos una instrucción para mañana. El otro día me hablaba Sofía, oye René, es que el otro día el Señor me dio una profecía por medio de Isabel Contreras y me dijo que yo me iba a ir a Inglaterra de intercambio. Ajá, y luego, es que mi mamá me dice que yo me vaya a España. Y luego, ¿qué hago? Pues digo, aplica para Inglaterra y aplica para España y deja que Dios te mande al lugar que más le convenga. ¿Qué pierdes? ¿Verdad que nada? Si Dios va a confirmar que el lugar es Inglaterra, ¿en dónde vas a estar? En Inglaterra. Y si Dios te va a dar chance de que te vayas a España, te vas a ir a España. Y es más, si Dios se pasa de buena gente, te vas a ir a Inglaterra y a España. Pero nada más sé fiel, sé obediente y haz las cosas de acuerdo. Ahora sí que, ¿de qué te sirve a ti decidir si lo vas a hacer o no lo vas a hacer si no vas a obedecer el plan? Porque si Dios no te da un plan para ir a España y no te da un plan para ir a Inglaterra, entonces mejor no vayas. ¿No? Entonces mejor no vayas. Porque de eso se trata. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Si ya te dio la visión, ahora prepárate. Porque va a haber un momento en el que te va a dar la instrucción para el cumplimiento de la visión. ¿No? Es como, si tú le estás pidiendo a Dios un coche, pero no tienes dinero para comprarlo y no sabes manejar, pues déjale de pedir el coche, ¿no? Prepárate con la parte que te toca. Porque va a haber un día que Dios va a venir y te va a decir cómo comprar el coche y se va a manifestar de una manera gloriosa y ahora sí, el coche que Dios te dé va a servir para darle gloria y para darle honra a Dios, porque te va a dar un plan de qué hacer con ese coche. ¿Pero qué vamos a pedir? ¿Consejo o vamos a pedir consuelo? René, es que no pude irme a Inglaterra. Y ahora voy a hacer 6 meses de intercambio en Xochimilco, porque fue para todo lo que nos completó. ¿No? Pues no. De ir a ser planeadora de bodas va a terminar siendo gondolera en Xochimilco. Pues no. Es que Dios por algo hace las cosas. No. Dios no hace las cosas por algo. Dios simplemente hay cosas... hay cosas que simplemente no hace porque nosotros no preparamos nuestro corazón para que sucedan. Y de eso se trata. ¿Sí? Póngame atención acá. ¿Sí? Dios simplemente, hay veces que nos frena porque dice, Dios no nos va a dar cargas más pesadas de las que podamos soportar. Si imagínense si Sofía tiene que ir y ahora va a predicar el evangelio con su ejemplo y con sus palabras en medio de Inglaterra y no sabe hablar inglés, pues ¿a qué la va a mandar Dios? ¿A señas? ¿No? Aparte Dios la va a fortalecer porque se va a encontrar con situaciones que nunca se había encontrado, se va a encontrar con personas con las que nunca se había encontrado y va a tener que tener palabras tan sabias como nunca las había tenido. Pero Dios le va a decir a qué y por qué específicamente. Se los he platicado muchas veces, a mí me despierta Dios en las madrugadas y me da palabras específicas. Y de repente estoy ahí meditando en esa palabra y entiendo el sentido de la palabra, pero no entiendo para qué. Y a lo largo del día se me van presentando las N cantidad de personas que tienen una situación y que la respuesta específica es esa palabra y la aplicación de la misma que Dios me dio porque Dios me dio una visión de las cosas que tengo que hacer. Ay, pero es que Dios me habló, ahora tengo que pensar cómo me aplica a mí. No, es que todo lo que Dios te dé, ¿cómo lo vas a usar? La semana pasada por eso lo hablamos. Si Dios ya le dio sanidad a Betty, pues ahora ¿qué es lo que tiene que hacer Betty? Dar de gracia lo que recibió de gracia. Y ahora tiene que estar preparada y sensible al corazón de las personas porque no puede ella nada más ir y decir oraciones bonitas. No puede. Ahora tiene que ir y hablar del corazón de Dios al corazón de esa persona. De eso se trata. La pregunta es, ¿vamos nosotros a orar para recibir consejo? ¿O vamos nosotros a orar para recibir consuelo? ¿Sí? Porque fíjese nada más. Vámonos a Salmos 5:10, un poquito allá adelante.
Fíjense nada más, porque hay gente que le encanta andar pidiendo consejos por todos lados. ¿Ya está ahí? Dice el Salmo 5:10. Oh Dios, decláralos culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados porque se rebelaron contra ti. Fíjense, aquí va otra versión para que entienda lo que le estoy diciendo. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Hay gente que le encanta dar consejos de lo que entiende. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar es que un día ese mismo consejo los va a hacer caer y los va a hacer tropezar. Al que lo dio y al que lo recibió. Porque no podemos andar recibiendo. Es que imagínense, esto es como una mamá se esfuerza por ir al mercado y comprar verduras y lavarlas y hacerle un caldito a sus hijos. Pero ahí está la hija de la vecina haciendo pastelitos de lodo, ¿no? Y entonces los hijos prefieren ir a comerse los pastelitos de lodo que las verduras de la mamá porque es más divertido. ¿Cómo les va a ir cómo les va a ir? Así es Dios. Dios nos ha dado consejos perfectos, con un objetivo inigualable, con una trascendencia eterna. Es como si Jimena estuvimos orando. ¿Cuándo estuvimos orando para que entraras a medicina, Jimena? ¿Cuánto? Ajá. Como 6 meses, cuando meses, ¿no? ¿Y cómo entraste a medicina? Entró muy fácil y fuiste de las primeras, ¿no? Entonces imagínese, porque a Jimena la traía yo a pan y agua y estuve orando y le estuve dando instrucciones. Y entonces ahora, imagínense que a Jimena mañana le va mal porque cambió de consejero. Y se le olvida que el que le dio el lugar en medicina le va a dar la manera de cómo subsistir y de cómo seguir siendo excelente en medio de eso. ¿De quién depende Jimena? De Dios y de su obediencia a lo que Dios le diga. Y de eso se trata nuestra vida en Cristo. Así vivimos. Porque si no, lo único que va a pasar es que si ella cambia de consejero, lo único que va a hacer es el ridículo. Porque entonces está usando el nombre de Dios en vano. Así es, primero lo utilizó para obtener algo y después se sentó en ello. Su fidelidad tiene que aumentar. Es como si Sofía se llega a ir a Inglaterra o a España, ¿sí? O a los dos. Lo primero que tiene que buscar desde aquí es un buen lugar donde congregarse. Mire, lo pasó con Esmeralda. Esmeralda, cuando se fue a Nueva York, lo primero que me dijo: oye, René, encontré una iglesia, y lo primero que el pastor de esta iglesia hizo fue contactó a los pastores de aquella iglesia y les dijo: ahí les va esta oveja mía, y ella es así, 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 atiéndala y denle de comer de esta manera. Y lo mismo va a pasar con Sofía, y lo mismo va a pasar con cualquier persona que se vaya a otro lado. Porque es el mismo consejo, porque tenemos que entender que el pastor de Nueva York, donde está Sofía, donde está Esmeralda, o el pastor a donde vaya Sofía, es un pastor que depende del mismo Dios y recibe la misma instrucción que se recibe en esta casa. ¿Y alguna vez has recibido una mala instrucción de parte de Dios en esta casa? ¿No? ¿Verdad que no? Así vivimos. Entonces tenemos que entender que nuestro tiempo de oración tiene que ser un tiempo de instrucción y de consejo, no un tiempo de queja, de lamento y de berrinche en donde queremos que nos solapen. Ay, Señor, qué bueno que Otoniel también batalla. Quiere decir que el día que yo me case, también voy a batallar. Entonces no me mortifico. No. Yo tengo una ventaja sobre todos mis amigos casados, ¿no? De lo que ellos hacen, yo aprendo. Y el día de mañana que yo me case, mi vida tiene que ser mejor todavía. Ahí está David, ¿verdad, David? Que cuando nos juntamos, primero él viene de oveja y le pregunta al pastor, y después viene el pastor y le dice: oye, David, ¿y tú que estás casado? Y hemos neteado, ¿sí? Hemos neteado cosas bien gruesas, ¿verdad que sí? Porque yo un día sí le pregunté: a ver, David, si tú pudieras, ¿qué harías? Y me lo dijo, y la verdad fue de gran bendición a mi vida. ¿Por qué? Porque sobre lo que él ha hecho, yo construyo, porque eso es lo que dijo Jesús. Fíjense nada más. Jesús vino y le dijo a los discípulos: a ver, cuates, yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Yo soy el mero papas fritas. Pero en Juan 14:12 les dijo: miren, las cosas que yo hice, ustedes las van a hacer, y aún mayores.
no mejores, mayores. Quiere decir, donde yo termino, ustedes empiezan. Si yo multipliqué panes y peces, ustedes son capaces de alimentar a 15,000. Si yo levanté muertos, ustedes los muertos les vienen Wilson. Si yo sané enfermos, ustedes quieren que hacer cosas tan radicales. Fíjense, en los tiempos de Jesús no había cánceres. Y dijo, ustedes fueron capaces de, por medio de imposición de manos, cambiar la naturaleza de un cuerpo entero. Donde yo termino, ustedes empiezan. Eso es el consejo de Jesús. Ay, no, René, es que esas son cosas para gente especial. No, ese es el problema. Tú nada más quieres ser humano. Tú empiezas donde Jesús terminó. ¿Por qué no habría de Betty levantar un muerto si la acaban de sanar? ¿Por qué no? ¿Por qué no habría de Otoniel dar consejos tan sabios que formaran familias increíbles? ¿Por qué no habría de Rafi sembrar una nueva generación de gente radical en la palabra? Si donde ellos terminan, la siguiente generación empieza. ¿No? Lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra oración y empezar a orar en el hecho de ir con la intención de recibir una instrucción. Señor, ¿qué sigue? Señor, ¿cómo le hago? Señor, ¿qué esperas que haga? Señor, ¿cómo conquisto el siguiente corazón para ti? Y en el momento que tengamos ese entendimiento, y en el momento que tengamos la disposición a obedecer, en ese momento nada va a ser imposible, porque por eso dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Pero lo primero que tengo que creer es que Dios me habla. Lo segundo que tengo que creer es que lo que Dios me dice es la única alternativa que tengo. Y lo tercero que tengo que creer es que siempre el conocimiento irá en aumento. Y así serán las obras y las señales que nos persiguen. Por eso fíjense, nada más dice en la gran comisión, estas señales seguirán a los que creen. Y los que creen, lo primero que hacen es, van por el mundo, enseñan el evangelio, hacen discípulos, y número 3, bautizan a sus discípulos. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. Y empieza ¿por dónde? Dice, primero las cosas chiquitas, comerán cosas mortíferas y no les harán daño. Segundo, van a expulsar demonios en mi nombre. Número 3, hollarán serpientes y escorpiones, se van a enfrentar a cosas tan difíciles y tan desagradables y no les harán daño. Y por último, 4, serán capaces de transmitirse a la naturaleza por medio de la imposición de manos. Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es en aumento. Es en aumento. Pero no, yo no como esto porque me hace daño. No es que no vamos a retar a Dios, pero tenemos que entender que ¿qué nos puede hacer daño si Dios va con nosotros? Porque ese es el consejo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es lo que tú crees? ¿No? ¿Qué es lo que tú crees? Ahorita se nos estaba aquí ahogando Abby. Y si hubiera sabido lo que tenía, en un momento voy y le pongo manos y en el nombre de Jesús eres sana, porque ¿te vas a ahogar de qué? Es que mi hermana me enfermó. No. Si tu hermana no tiene ningún poder y no tiene ninguna autoridad, si estás en Cristo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién es tu Dios? ¿Tu hermana o Dios? ¿No? René, hoy no voy a la iglesia porque no me siento bien. No vas a ir a la iglesia porque no te sientes bien. No vas a ir a la iglesia porque hoy no te has encontrado con Dios y hoy no te has encontrado con tu identidad. Hoy no te has encontrado con la capacidad sobrenatural de hacer lo que Dios espera que hagas para que tu vida sea extraordinaria y sobrenatural. Ay, René, es que es muy difícil. No, difícil para los que lo quieren hacer ellos. Fácil para los que creemos que fuimos escogidos y apartados para hacerlo. Por eso Dios nos pide, ven a mi intimidad y recibe consejo. Porque en el consejo serás transformado. Porque en el consejo recibirás la instrucción del cómo y te será recordado cómo te fue dada la capacidad para hacerlo. Porque nada más hay una manera de hacer las cosas bien y al modo de Dios, de manera que Dios se manifieste en ti. ¿Les parece? Vamos a levantarnos, suelten todo lo que tengan en sus manos y vamos a orar porque ya se nos fue la hora.